Ok, a partir de este momento vamos a continuar con nuestro objetivo de corriente eléctrica, la cual la habíamos dividido en dos partes. Vamos con la parte 2. Continuamos entonces en esta oportunidad con la parte de generación de corriente eléctrica. Acá como muestra, bueno, continuamos con lo que será la cultura general con respecto a la electricidad. En esta oportunidad les presento lo que sería una central hidroeléctrica en la cual están mostradas sus partes, pues. Lo que es la parte de la presa, lo que es el generador, las líneas de transmisión, transformador, turbina, y lo que es la parte, fíjense que esta es la parte de la represa, esta es la parte de la represa, ¿verdad? Donde está el agua estancada y baja por gravedad aquí en esta parte por el movimiento generado por el agua, mueve lo que es el aspa de la turbina, la cual al girar va a la parte de lo que es generación de electricidad. Esa va a una subestación elevadora, la cual llega a las líneas de transmisión y de allí, bueno, hasta llegar hasta nuestras casas. ¿Ok? Esa agua, esto es un tipo de electricidad muy limpia porque esa agua no se contamina por nada, lo único que hace es mover el aspa y después de ocasionar ese agua sigue cayendo por gravedad y vuelve a lo que es la causa del río. Okay, continuamos entonces. Vamos a hablar de los tipos de generadores. Dentro de los tipos de generadores tenemos, fíjense, generadores químicos, generadores magnéticos, generadores por efecto de par termoeléctrico, generadores por efecto fotoeléctrico, generadores por efecto piezoeléctrico. Acá tienen algunos gráficos, fíjense, acá está una batería que sería uno de los generadores químicos. Tenemos una celda fotoeléctrica, lo que es los paneles solares. Tenemos un generador portátil que está muy de moda en Venezuela, en nuestro país, y tenemos lo que es las pilas o baterías, que son las que utilizamos, ya sean para cargar cualquier tipo de equipo eléctrico que sea portátil. ¿Ok? Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de lo que es un generador químico, de lo que es la parte química. Fíjense que en este caso tenemos acá por lo menos una batería de un automóvil. En esto, fíjense, cada celda consta de un electrodo positivo, cátodo, un electrodo negativo, que es el ánodo, y lo que es la sustancia de electrolitos, que es la que permite que los iones se muevan entre los electrodos. Y por supuesto de allí, al colocarlo a lo que es los terminales positivos y negativos, se obtiene la diferencia de potencial necesaria para el encendido del vehículo. En este caso se refiere a lo que es pilas y baterías. Fíjense que este tipo de generador lo que hace es crear una diferencia de potencial basado en lo que es el aprovechamiento de la energía química a la energía eléctrica. ¿Ok? Basado en lo que son las soluciones electrolíticas, liberando energía para mantener la diferencia de potencial que se desea, que puede entregar. Después tenemos los generadores magnéticos. En lo que es esta parte, su funcionalidad está basada en la variación del campo magnético, ya que este genera un campo eléctrico y como consecuencia, al generar el campo eléctrico, va a haber y se genera lo que es la corriente eléctrica. ¿Verdad? Como acotación acá les coloqué que este efecto fue descubierto por Michael Faraday y Joseph Henry. Ellos observaron que al variar la magnitud del campo magnético que se presenta en el entorno cercano a un conductor, también aparece un campo eléctrico capaz de generar corriente eléctrica. ¿Ok? Fíjense que esto viene de lo mismo que vimos en la parte anterior. Después tenemos un generador por efecto de par electromagnético. Esto precisamente sirve que por medio de lo que es la energía calorífica se obtiene energía eléctrica, es capaz de transformarla, ¿ok? Entonces, un generador eléctrico simple que obtiene su energía de la liberación por desintegración de determinados elementos reactivos. Un dispositivo termoeléctrico crea un voltaje
cuando hay una diferencia de temperatura a cada lado. Cuando se genera la diferencia de temperatura, fíjense que acá tenemos el lado frío y tenemos el de calor. Y en función de esa diferencia de temperatura se genera lo que sería la corriente eléctrica. Continuamos con el generador por efecto fotoeléctrico. En esta parte, fíjense que se basa en lo que es el tipo de generador que se produce por los fotones. ¿Qué es un fotón? Son partículas portadoras de las formas de radiación electromagnética. ¿Ok? En esta parte de lo que es el generador por efecto fotoeléctrico, encontramos lo que es los paneles solares. ¿Ok? Fíjense que los paneles solares también es un tipo de energía muy limpia, lo que pasa y económica después de instalada. Lo costoso en cuanto al uso de los paneles solares es su instalación, el costo inicial, la inversión inicial para generar electricidad por medio de los paneles solares es alta, es muy costosa. Pero ya después que se hace esa inversión, digamos, el producir la corriente eléctrica es algo muy, muy económico. ¿Ok? Esto también se utiliza para activar los sensores de la incidencia de luz. Se ve mucho en los ascensores. Cuando uno baja para el ascensor, tapan la entrada de luz, allí se está usando ese tipo de efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Y como decir, tenemos esos ejemplos de la vida cotidiana con respecto a lo que es el efecto fotoeléctrico. Después hablamos de lo que es los generadores por efecto piezoeléctrico. Aquí como ejemplo les coloqué lo que es, fíjense, un encendedor, ¿ok? Fíjense que cuando se presiona lo que se le llama la piedrita del encendedor, eso da una chispa. Esa chispa viene generada por lo que sería esa tensión mecánica, ¿verdad? En ese cristal que está allí colocado y se convierte en electricidad. En ese momento, bueno, da la chispa y enciende por medio de eso el combustible que está almacenado acá en el tanque del encendedor. Este tipo de generación de electricidad está basado precisamente en el fenómeno de lo que es comprimir ciertos cristales. En este caso, el cristal de cuarzo tiene esas propiedades. Y durante este proceso aparecen las cargas positivas y negativas. Este tipo de generador se utiliza en micrófonos y en estabilizadores de frecuencia. ¿Okay? Después tenemos, ya terminamos la parte de lo que es los generadores de electricidad. A partir de este momento vamos a hablar de lo que sería el concepto de intensidad de carga eléctrica. Fíjense que la intensidad de carga eléctrica, como lo podemos observar, es la corriente eléctrica, es la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección transversal de un conductor. Circula por un circuito en la unidad de tiempo. ¿Ok? Para denominar la intensidad es la letra I. Y la unidad correspondiente a la intensidad de corriente eléctrica, perdón, es la letra A mayúscula, ¿ok? Fíjense que cuando hablamos de sección transversal, viene así como un poquito el término a acotarlo, lo vamos a explicar un poquito más adelante, porque esto se refiere precisamente, en este caso se ve, fíjense que es como si fuese este óvalo, la sección transversal de un conductor cilíndrico. La sección transversal es como que si agarráramos y cortáramos ese conductor y lo que vamos a observar en él es una circunferencia. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces fíjense que la corriente, ¿cómo se genera? Bueno, va a circular por medio del conductor y en función de lo que es el movimiento de lo que es los electrones. Entonces, como definición tenemos la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. Tiene que transcurrir el tiempo para que pueda haber corriente eléctrica. En este dibujo les traté, como decir, de simbolizar mucho para que ustedes puedan entender lo que es la sección transversal. Fíjense, es como que si tuviésemos un cilindro y le colocamos un plano para cortar. ¿Y quién es la sección transversal? Esta área que me queda acá, que se la dibujé por acá adicionalmente. Esta es la sección transversal de este conductor, por ser cilíndrico.
Si fuese un cuadrado, una barra, sería la sección transversal sería un cuadrado. Si fuese una barra alargada, sería ¿cómo decir? Un rectángulo. O sea, dependiendo del tipo de conductor que se esté utilizando, va a dar el tipo de sección transversal en función de la figura geométrica que aparezca al momento de cortar la barra perpendicularmente a ella. Este plano es de corte perpendicular. Es como que se agarrara, pues, muchachos, vamos a poner, si yo agarro este lápiz, lo cortamos acá y después de cortarlo vemos, y fíjense que vemos, veríamos como en este caso es una circunferencia. Ahora, si esto fuese una barra cuadrada, veríamos un cuadrado. Eso es lo que es la sección transversal. Continuamos. El flujo de corriente. Fíjense que el flujo de corriente fue un convenio, es un convenio internacional donde el flujo de corriente se toma, como decir, contrario a lo que sería el movimiento de los electrones. ¿Por qué? Porque el movimiento de los electrones va contrario al campo eléctrico. Entonces, el flujo de corriente, por convenio, se tomó de que sale del positivo y va al negativo. Es como que si se hubiese tomado en la misma orden cómo se moverían los protones. Continuamos entonces dentro de lo que es ahora la parte práctica, en lo que es las ecuaciones. Para la intensidad de corriente eléctrica, la ecuación planteada es que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la cantidad de carga que se va a mover, digamos, por medio de esa sección transversal por unidad de tiempo. Fíjense que acá lo que estaba definido en letras, acá lo tenemos ya en la ecuación, donde es la intensidad de corriente eléctrica, Q es la cantidad de carga que pasa por la sección transversal del conductor y T es el tiempo que tarda en pasar la carga. Fíjense que acá les coloqué un dibujito en lo que es la alineación de los electrones. Los electrones en cualquier tipo de material conductor están desordenados, pero para que sea corriente eléctrica por medio de la diferencia de potencial que se genera, que se puede colocar ese conductor, ellos se van a alinear y se van a mover en un solo sentido. Ese flujo de un solo sentido de los electrones es lo que nos genera la corriente eléctrica dentro del conductor. Ahora tenemos que para esa magnitud física llamada intensidad de corriente eléctrica aparecen las unidades que la acompañan. En este caso, la unidad de corriente es el ampere. El amper o amperio, cualquiera de los dos nombres está bien. Y un amper no es más que la cantidad de corriente que circula cuando por la sección transversal del conductor que atraviesa la carga es de 1 coulombio en cada unidad de tiempo. Por eso es que un amper es un coulombio entre un segundo. Después tenemos algunos submúltiplos del amperio. El amperio es una magnitud física grande, por lo tanto se utilizan mucho los submúltiplos para ellos en lo general. Y aquí tenemos entre ellos el miliamperio, con los mismos subíndices de los submúltiplos de cualquier tipo de magnitud física. Tenemos mili, amperio, mili, micro, nano y pico. Fíjense, mili es 10 a la menos 3 amperios, micro 10 a la menos 6 amperios, nano es 10 a la menos 9 amperios y pico es 10 a la menos 12 amperios. Pero, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, porque si son niveles de corriente muy pequeños, con este tipo de unidades es que se calculan pues, y se llevan. Fíjense que dentro de lo que es la intensidad de corriente, para medirla en estas unidades, existe el aparato llamado amperímetro, donde el amperímetro no es más que un equipo de medición que se utiliza para medir la intensidad de corriente eléctrica, el cual debe ser colocado en serie. Vamos a suponer, en el ejemplo que tienen aquí, tenemos un bombillo y queremos medir cuál es la corriente que va a pasar por medio de ese bombillo al colocarlo entre el neutro y una fase. Para medir la corriente se coloca en serie ese amperímetro. Fíjense que viene, colocamos en serie el amperímetro y va a medir la corriente que circula por allí. Y también aparece lo que sea el voltímetro, que es el equipo para medir, que se utiliza para medir el voltaje. Se coloca en paralelo con el dispositivo al cual le queremos medir la diferencia de potencial. Si queremos medir la diferencia de potencial de este bombillo, lo que hacemos es colocarlo en paralelo. Fíjense que este punto es el mismo punto común aquí del bombillo
y este otro es el mismo punto común de aquí del bombillo, por lo tanto está en paralelo, ¿ok? Ahora, después de eso tenemos el otro concepto que nos habla de densidad de corriente eléctrica. Nosotros venimos hablando de la corriente eléctrica, pero ¿qué sería la densidad? La densidad no es más que la cantidad de corriente que circula por una unidad de área o de sección transversal del conductor. Fíjense, acá tenemos un pequeño dibujo en el cual se muestra que la misma cantidad de corriente que va por esta parte del cilindro, que es mucho más grande con respecto a esta otra parte del cilindro, que es más pequeña, la densidad varía en función de que de la sección transversal del área. Aquí la densidad es menor porque fíjense que hay más espacio en el cual se puedan distribuir la carga eléctrica que va a circular por allí. En este caso, la densidad aumenta, ¿por qué? Porque están más unidas por ser más pequeños y es la misma cantidad de corriente que va a circular por allí. Fíjense que la densidad, tal como lo dice su nombre, es así como cuando en geografía se ve lo que es la densidad de población. Bueno, puedo tener para una área muy grande, si tengo la misma cantidad de personas, para la área más pequeña la densidad sería mayor y para la más grande la densidad sería menor. Algo así. Después tenemos los tipos de corriente eléctrica. Dentro de los tipos de corriente eléctrica tenemos la simbología. La primera es simbología, esta es lo que se utiliza para la corriente continua y esta es la simbología para la corriente alterna. Esta simbología se utiliza en planos eléctricos desde el punto de vista de lo que es diseños o lo que es cómo se puede utilizar ciertos aparatos, ¿ok? Pero también se consigue mucho en todos los equipos electrónicos y eléctricos que se puedan adquirir, van a traer este simbolito, porque allí dice si si funcionan con corriente alterna o con corriente directa, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan presente. Vamos a definir lo que sería la corriente directa. Cuando se genera un campo eléctrico en un conductor, este origina una corriente eléctrica, la cual se estableció convencionalmente que su sentido es el mismo del campo eléctrico. Si el campo eléctrico permanece constante, el sentido de circulación de la corriente eléctrica generada por él también lo será, generando lo que se denomina corriente continua. Fíjense, acá en este pequeño esquema que tenemos, un bombillo, fíjense que hay un switch por acá. Si el switch está en DC, perdón, si está en DC quiere decir que se está alimentando el bombillo por medio de la batería y por acá va a circular entonces una corriente DC, ¿ok? En esta posición que tenemos. Los electrones van a salir, quien me va a generar la cantidad de electrones para que circulen y genere la corriente eléctrica es precisamente esta batería. Por lo tanto, la batería me está generando corriente DC. Ahora hablemos de la corriente AC. Corriente AC se le llama corriente alterna, ¿ok? En la corriente AC los electrones van de un lado y luego en dirección contraria. Y así se alternan cíclicamente, lo hacen en ciclos iguales en el tiempo. En este tipo de corriente, el sentido de circulación de los electrones cambia de manera cíclicamente constante. Por esa razón, la gráfica que se le presenta es senoidal. Entonces, ya vamos a ver a continuación cuáles son las gráficas que representan cada uno de estos dos tipos de corriente. Acá en este dibujo tenemos, es el mismo anterior, pero ahora el switch, fíjense que está conectado al punto AC. Quiere decir que ahora el generador de corriente es un generador de corriente alterna. Entonces ahora fíjense que el bombillo se está alimentando por corriente que sí va a cambiar su dirección cíclicamente. Va a ir positiva en algún momento y negativa en el otro momento. Ya vamos a ver un poquito más de eso en la siguiente parte donde vamos a ver las gráficas de cada una de estas dos corrientes. Pero aquí ya podemos observar que si lo alimentamos por esto ya sería con corriente AC. ¿Ok? Con respecto, ahora sí vamos a hablar de las gráficas para la corriente continua. Para la corriente continua, fíjense aquí tengo mi eje Y, mi eje X. Esto es cómo se comporta la corriente continua en el tiempo.
La línea azul lo que me dice es que el valor de la corriente va a ser constante. Fíjense que eso fue lo que vimos en la parte anterior, donde dice que como el campo eléctrico no varía, la corriente generada por él tampoco va a variar. Entonces se mantiene constante en el tiempo. Aquí tenemos donde dice que una corriente continua o corriente directa es aquella en la cual las cargas eléctricas dentro del conductor se desplazan en un solo sentido. ¿Ok? Y ahora acá, casi para culminar, tenemos lo que es la corriente alterna. Como decir, la gráfica para la corriente alterna. Ya hablamos en la parte anterior de que se representa senoidalmente. Lo ven que esto es una curva senoidal. Esto es cómo va a ir cambiando de posición la corriente. Fíjense que este sería positiva, positiva, y aquí pasa a la parte negativa del eje. De la parte negativa vuelve a ser positiva, después vuelve a ser negativa. O sea, quiere decir que esto va cumpliendo su ciclo cada cierto tiempo. Por lo tanto, esta es precisamente el valor de la corriente, cómo cambia al transcurrir el tiempo. Y se le dice alterna porque en esta parte de la senoide es positiva y en esta parte de la senoide es negativa. Al transcurrir el tiempo vuelve a ser positiva y aquí vuelve a cambiar a negativa. Y fíjense que estos ciclos son iguales. ¿Ok? Esta es la corriente eléctrica en la que su magnitud y su sentido varían cíclicamente. Su forma de oscilación comúnmente es senoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Chicos, por medio de este tipo de corriente es la que normalmente llega a nuestras casas. Generalmente esa corriente es alterna, esa llega a lo que es los hogares, el comercio y la industria. Se utiliza muchísimo y es la que nos llega por medio de las líneas de transmisión. Bueno, espero que esto sirva de lo que es la importancia de la corriente eléctrica en nuestra vida cotidiana y les quiero dejar por acá un pequeño mensaje donde te invito a continuar. ¿A continuar a qué? Bueno, nunca hemos aprendido lo suficiente. El conocimiento nos da libertad e independencia como seres humanos. La ignorancia crea dependencia generalizada ante las diferentes situaciones de la vida. Por eso te invito a que amplíes tus conocimientos en general. Es lo único que realmente nos pertenece. Lo firma tu profe Josefina Vélez de Martínez. De verdad, chicos, bueno, nos vemos en la próxima oportunidad y ya estamos casi por terminar nuestro año escolar.